Buenas tardes. Continuamos con la celebración del Día de Cervantes como punto medio y el Día Internacional del Libro con más significación. Y habíamos concebido esta segunda sesión solemne, como sesión académica solemne, para distinguir a nuestro gran amigo y académico correspondiente, Alfredo Rocafort, como académico de honor. La primera parte hemos quedado que íbamos a tratar de presentar el libro Retos Vitales 2025, con el subtítulo, con el acompañamiento de Para una nueva era, y con el subtítulo de Horizontes de Europa, clave para el futuro. Esta es una de las grandes obras que en su quehacer como presidente de la Real Academia Europea de Doctores pues, nos tiene ya acostumbrados durante unos cuantos años. Esto significa una obra verdaderamente selecta, extraordinaria, de carácter internacional y que debe ser un motivo de orgullo para la Academia y una fuente de conocimiento para toda persona que se precie cultural e intelectualmente. Hemos concebido una primera parte en la que se va a hablar de este libro. No sabíamos que íbamos a tener tanta presencia, ¿no?, de miembros, excelentísimos señores académicos de la Real Academia Europea de Doctores. En consecuencia, pues, hemos pactado con ellos que todos van a hablar un poquito, no más de 5 minutos, de su correspondiente capítulo, del que han hecho. Y sin más, pues pedirle a nuestro presidente y creador, que sabe tenernos a todos con el látigo, ¿no?, para que cumplamos, porque es una tarea muy difícil, ¿no?, la de gobernar a intelectuales, esto todavía más difícil, ¿no? Pero nos comunicó cuando en Fuerteventura presentó el Retos Vitales 2024, nos dijo que el Retos Vitales 2025 lo pensaban presentar en el Congreso Internacional que han hecho en el Golfo Pérsico, y lo ha logrado. Esto es harto difícil, los que tenemos algo de experiencia en estas cuestiones pues sabemos de qué va, ¿no? Bueno, sin más que daros a todos la bienvenida y las gracias porque nos acompañéis, pues le cedo la palabra a nuestro presidente para que él nos cuente algo antes de que cada autor pues, nos cuente un poquito sobre su capítulo. Ánimo. Muchísimas gracias, presidente. Lo primero que tengo que decir que mi buen amigo ha hecho una exageración. Ha hecho una exageración en lo que hace referencia a mi implicación. O sea, mi implicación es total, pero esto es un trabajo de todos los que han participado y que han participado muchos académicos y muchos profesionales. Por lo tanto, no sería justo que se atribuyese a mi persona el haber conseguido este tema. Es cierto que siempre, pues en cualquier institución tiene que haber alguna persona que empuje para que las cosas se hagan a tiempo, solo y exclusivamente para eso. Bien, y de eso estoy entrenado. Entonces esta andadura se inició en el año 2021, en plena salida de la pandemia, y entonces casi hicimos el primer Retos Vitales de ese año casi por teléfono, porque íbamos construyendo distintos artículos que conformaban un todo, que fue el experimento que hicimos en el año 2021. Vimos que fue un éxito y entonces dijimos, esto hay que continuarlo, esto no puede quedar así. Y entonces vimos que no debíamos analizar esto como una obra que tenía un fin, que estaba ya completa, sino que era el inicio de un proyecto que se iba a desarrollar mientras todos tengamos vida. Y como espero que muchos años nos queden por delante, que llegaremos a un
Aún 5 minutos. Aunque ya van 5. ¿Ah, ya van 5 minutos? 5 años. Ah, vale. Porque digo, ya me está llamando la atención. Entonces, pasamos al 2022, seguimos en el 2023 y en el 2024 hago un alto en el camino porque mientras que en el 2021 y el 2022 eran los autores, estaban más o menos del orden de 40, 35, 45 autores, en el año 2024, como coincidía el 110 aniversario de nuestra institución que se formó, se constituyó en 1914, dijimos, bueno, hay que hacerlo más importante. Y entonces, sin darnos cuenta, vimos que pedíamos artículos y trabajos a personas de gran valía, iban diciendo que sí. Y entonces nos íbamos sorprendiendo porque al final acabó con 110 artículos para conmemorar el 110 aniversario. Y entonces nos encontramos con 2 tomos de 2000 páginas que había que hacer un poco de gimnasia para poder llevarlo, que pesaban 6 kilos. Y entonces, claro, cuando se le regalaba a alguien ese libro, pues en algún momento hasta nos miraban un poco mal y todo. Entonces llega el 2025 y decimos, bueno, tenemos que ajustar el tema y nos vamos a centrar en Europa. Y entonces pensar que en estos 4 años han participado premios Nobel, académicos de honor nuestros, han participado personajes ilustres, desde chefs de cocina galardonados como los mejores restaurantes del mundo también han participado, que son académicos de honor nuestro, y así sucesivamente ha habido un conjunto de personas que han hecho que el proyecto fuese cada vez más con más mensaje. Y entonces, del 2025, aunque hacemos la presentación hoy y van a hablar académicos que han contribuido a que este libro salga a la luz, y ya voy a hablar, aunque sea un minuto, del Retos Vitales del 2026, que se está ya desarrollando y que será presentado en el mes de marzo en el 9º acto internacional que hace la Academia, y que es un crucero por el Rin en un barco exclusivamente para la Academia y todos sus amigos. Por lo tanto, ya estoy lanzando una invitación a que aquellas personas que quieran participar en ese crucero y que además quieran contribuir con su aportación al 2026, pues estamos abiertos a ello. Yo no me quisiera alargar más, porque yo creo que la palabra hay que cederla a las personas. Simplemente decir que el discurso de ingreso mío se basa en el artículo que yo escribí aquí en el año 2025. Te liberamos como autor, puesto que nos vas a hablar luego. Exacto. Muy bien. Bueno, vamos entonces, aprovechando la presencia de tan ilustres académicos aquí, hemos decidido durante la comida que no es una actitud machista ni feminista, sino que hemos puesto la ciencia por encima de la economía para que empiece la vicepresidenta y después será el vicepresidente de la Academia. Así que, María Ángeles, no, es ciencia. Como vas a ser breve, sí, es breve. no, pues ponte aquí con nosotros si quieres. ¿Cómo me levanto? Venga, te pones en el centro, venga, en el centro Aquí, para que bien salga. protegida. Pero no te sientes muy No, dura. me siento. Porque si no, demasiada comodidad, eso es un problema. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes a todos. Encantada de poder dirigirles unas breves palabras, y para que sean breves voy a leer un poquito porque si no me voy a despistar en todo lo que me gustaría comentar. El capítulo evidentemente que me corresponde es un capítulo que escribimos entre mi marido y yo, y el título es Fortalecimiento de la salud pública en Europa. Bueno, la idea era básicamente diferenciar el concepto entre lo que conocemos como salud,
sanidad y básicamente también qué implica este concepto de salud pública. Y por tanto, si me permiten, empezaré definiendo que según la OMS, la salud pública es un concepto social y político destinado a mejorar la salud. Por tanto, implica la salud en general, prolongar la vida y mejorar la calidad de vida de las poblaciones mediante la promoción de la salud, la prevención de las enfermedades y otras formas de intervención sanitaria. Me gustaría que nos diéramos cuenta que cuando nos estamos refiriendo a salud pública, podríamos pensar que estamos aludiendo a un sistema de salud que no implica los servicios proporcionados por el Estado. En realidad, cuando yo hablo de salud pública, este calificativo pública no se refiere a un conjunto de servicios particulares, sino una salud a nivel de la población. Por tanto, la gran diferencia será que no estamos hablando de salud individual, sino de salud de población. Por tanto, la salud pública es una disciplina que incluye un conjunto de ciencias y actividades que tiene como finalidad contribuir a mejorar la salud, insisto, de la población. Y esta disciplina se empezó a definir al iniciar una era muy importante para el desarrollo de la humanidad, como fue la era industrial, en la que se agruparon las comunidades alrededor de centros urbanos y en consecuencia se hizo imprescindible adoptar medidas que permitieran el saneamiento de las fuentes de agua, el manejo de los residuos, el control de los vectores de enfermedades y el establecimiento de mecanismos que fueran capaces de prevenir y, en su caso, eliminar las vías de transmisión de las enfermedades transmisibles. A estos primeros fines de la salud pública se añadieron posteriormente otras disciplinas relacionadas con la salud y el bienestar de las colectividades humanas, recordemos, colectividades, como por ejemplo la prevención de emergencias y desastres, el estudio y prevención de las causas que pueden alterar la salud de forma crónica, como las enfermedades cerebrovasculares, cardíacas y las enfermedades laborales. Bien, ha ido evolucionando el concepto de salud pública y en el texto está detallado esta evolución, pero me gustaría señalar que en la actualidad y tras su evolución histórica, las funciones esenciales de salud pública son análisis de situación de la salud, vigilancia de la salud, promoción de la salud, participación social e intersectorial, regulación y control, equidad en el acceso, calidad de servicios, por supuesto, investigación y atención a emergencias y desastres. La salud pública requiere, por tanto, para su adecuado desarrollo, de la colaboración de varias disciplinas y por eso, desde sus inicios, la salud pública se ha venido considerando como una ciencia social, cuyo eje fundamental y central es la epidemiología, que juega, sin duda, un papel fundamental para la comprensión de la mayoría de los fenómenos que afectan a la salud. Y desde Europa, ¿cómo se apoya la salud pública? Si revisamos los artículos del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la Unión Europea debe lograr, según el artículo 168 de este tratado, un mayor nivel de protección de la salud a través de sus políticas y actividades. Realmente, gozar de buena salud es una de las principales preocupaciones de cualquier ciudadano europeo y por tanto nuestra. La acción de la Unión Europea en materia de sanidad consiste en mejorar la salud pública, prevenir las enfermedades y los peligros para la salud, incluidos los que están vinculados a los estilos de vida de los europeos, así como fomentar la investigación. La Unión Europea no define las políticas sanitarias ni la organización o el suministro de servicios sanitarios y de atención médica. Su acción completa las políticas nacionales y permite la cooperación entre los países miembros en el campo de salud pública. Tiene o dispone de varias agencias que también encontrarán detalladas en el texto del libro. Y para finalizar, ¿qué futuro pensamos que va a tener o debe tener la salud pública? Bien, aquí la sociedad actual reta a la salud pública para que aporte cómo se debe afrontar la atención y el cuidado de la salud en un ambiente complejo. Nos enfrentamos a situaciones muy diversas en las que coexisten enfermedades infecciosas con otras crónicas, debiendo adaptarse los sistemas de salud para poder abarcar su control de forma holística. Todos estos conceptos, evidentemente, están integrados en un concepto que todos saben que me gusta mucho referirme a él, como es el concepto de una sola salud o One Health, que, como bien saben, integra la salud humana, animal, vegetal y ambiental para abordar desafíos de forma conjunta. La política de salud pública de la Unión Europea se centra en la protección de la salud, la mejora de la salud, la igualdad de acceso a una asistencia sanitaria moderna y eficiente para todos los europeos y la coordinación frente a amenazas graves para la salud que afecten a más de un país de la Unión Europea.
La prevención afectará a numerosos ámbitos: vacunación, lucha contra la resistencia a los antibióticos, lucha contra el cáncer, etiquetado responsable de alimentos, porque no podemos olvidar que dentro de este concepto de una sola salud también intervendrá todo el tema de la alimentación y el agua, como hemos visto, y la Unión Europea promueve la cooperación entre países para enfrentar retos comunes en salud pública, entre los que destacan lo que ya hemos comentado, la resistencia a los antibióticos y la seguridad alimentaria. La resiliencia y la modernización de los sistemas de salud pública son esenciales para adaptarse a un entorno complejo y en constante cambio. No podemos olvidar que la prevención y la respuesta a las enfermedades desempeñan un papel destacado entre las prioridades de la Unión Europea en materia de salud pública. Muchas gracias. A continuación, otro vicepresidente, Jaume Llopis. Ya es la cuarta vez que nos visita. Bueno, es para mí un gran honor su condición, colaborar estrechamente con esta gran academia, ya sea personalmente aquí en Lanzarote, que creo que es la cuarta vez ya, como virtualmente a través de las jornadas que hacemos. Es un placer. Bien, para no agotar los 5 minutos, muchas gracias por las invitaciones. Mi artículo se trata de Europa en la encrucijada. Si Trump quiere hacer America Great Again y está fracasando, los europeos vamos a hacer Europe, Make Europe Great Again. Y para esto, ¿qué vamos a hacer? Primero, tenemos que defender el multilateralismo, como ha sido históricamente Europa, como mediadora y garante del orden multilateral, reforzando las instituciones europeas. Segundo, tenemos que tener la autoridad moral para liderar la transición ecológica y energética. Tercero, tenemos que ser autónomos, no tenemos que depender ni de Estados Unidos ni de China. Tenemos para ello que implementar el informe Draghi, que se basa en 5 grandes conceptos. La unidad, cosa que de momento nos está fallando, la innovación, y ahí tenemos una gran responsabilidad y un reto en cuanto a la innovación tecnológica, no depender de los combustibles fósiles, reforzar la gobernanza de todas las instituciones, ya sean públicas y ya sean privadas, y fortalecer la seguridad en Europa. Por tanto, reforzar también los valores democráticos y, por último, Europa. Tenemos que ser el puente entre los dos grandes bloques. Y aquí siempre no insisto, sino que insisto en el papel de Canarias, que lo veo fundamental como hub, como punta de lanza para que Europa canalice las inversiones, canalice no solamente para África, donde los chinos nos han pasado delante ya, y a los Estados Unidos también, pero tenemos una gran oportunidad, y por nuestra situación Canarias geopolítica, geográfica, y también para América Latina, LATAM. El acuerdo que hemos firmado con Mercosur tenemos que aprovecharlo a través de Canarias, y para eso tenemos que insistir a través de la Academia. Ya me ha pedido el presidente una presentación ad hoc sobre el papel de Canarias en Europa. Por tanto, conjuntamente vamos a hacer Make Europe Great Again. María Esther Subirá, que también es académica nuestra, aparte de la Real Academia Europea de Doctores, y que participa con frecuencia en nuestras aulas telemáticas. Muchas gracias, y encantada de estar aquí y compartir este rato con los profesores. Bien, mi participación en el proyecto de retos vitales consistió en hablar del compliance. Cómo el compliance puede ser una fortaleza muy grande para las empresas, y por lo tanto lo que sobre todo me dediqué es a analizar el porqué el surgimiento del compliance. Y para analizarlo, para darnos cuenta de por qué surge esa necesidad, la tenemos en el mal comportamiento de muchas empresas. Sobre todo en lo que hace referencia a este siglo. Seguramente a lo largo de la historia las empresas habrán tenido momentos de luces y sombras, de mejor comportamiento, de peor.
pero realmente en este siglo se han producido unos escándalos tan grandes, además con la facilidad de las comunicaciones nos ha llegado rápidamente y a cualquier lugar del mundo, que han obligado a los gobiernos a tomar cartas sobre el asunto y a generar unas legislaciones que procuraran que las empresas tuvieran una forma de trabajar limpia, transparente, sostenible, etc. ¿Dónde está el punto de arranque? Yo el punto de arranque me gusta encontrarlo en el escándalo de Enron, allá a los comienzos de este siglo. Aunque hay que decir que los americanos, Estados Unidos, siempre ha sido como muy proactiva en eso de regular. Ya en los años 30 ha hecho unas leyes para facilitar el intercambio, ellos decían, limpio y transparente entre sus estados. Y más tarde, en el 77, y me quiero hacer referencia a este año, porque después al final lo volveré a retomar, crearon una ley cuyo objetivo era prevenir la corrupción y los sobornos de empresas estadounidenses en el exterior. Estamos hablando de una época en que la inversión extranjera americana era muy grande en todo el mundo y las grandes compañías, cuando entraban en un país, pues muchas veces intentaban sobornar al gobernante de turno para que así pues, su posición quedara mucho mejor definida, etc. Pues bien, ya en esa época, en el 77, el gobierno de Estados Unidos creó esa ley para prevenir esas malas prácticas. Bien, ahí quedó la cosa. Volvemos otra vez a Enron. Enron, una gran compañía de energía de Estados Unidos, ubicada en Houston, Texas, hizo una quiebra fenomenal, muy grande, muy importante. Y a poco tiempo de la quiebra de Enron, también quebró una empresa de comunicaciones, también la más importante de Estados Unidos. ¿Y cuál era el motivo? Pues que falseaban los estados contables. Y como consecuencia de esa mala praxis, rápidamente se creó una ley que se llama, el nombre de a veces me olvido, la Sarbanes-Oxley Act, que precisamente ponía el énfasis en cómo debían presentar los informes las compañías que cotizaban en bolsa, precisamente para prevenir esas malas praxis y esas falsedades contables. Para que se hagan idea de lo importante que fue esa quiebra, ese momento de escándalo mundial en el aspecto económico, que su compañía de auditoría, que era Arthur Andersen, una de las más importantes del mundo, bueno, sus directivos pues, se enfrentaron a problemas legales importantes y terminó desapareciendo enseguida. Hoy día ya no existe, ya no tenemos Arturitos, que llamaban los trabajadores cualificados de Arthur Andersen. Pues bien, ahí empieza. Entonces, con esta ley es la que pone el inicio a esa idea de compliance que quiero yo explicar. Después, esa idea ha ido, digamos, mejorando en el sentido de que se han incorporado muchos más elementos. ¿Por qué? Porque las malas praxis no se quedaban en el tema de los problemas contables. Las malas praxis alcanzaban a muchos aspectos distintos de la actividad empresarial. Por ejemplo, Volkswagen nos decía que emitía muy pocos gases tóxicos, cuando en realidad emitía muchos más. O, por ejemplo, la gran quiebra de Lehman Brothers, una empresa financiera que con ella empezó la gran crisis del 2008 financiera. Entonces, esa quiebra tan grande, pues también, en ese caso era por asunción de riesgos, excesivos riesgos. O, por ejemplo, el caso de una empresa de comunicación que obtenía datos de manera, llamamos, fraudulenta a través de Facebook, sin informar a los usuarios de que estaba captando esos datos para manejarlos. O una farmacéutica, la Valeant Pharmaceutical, que intentó acaparar una serie de elementos básicos para la farmacología y que se constituyó como una especie de monopolio aumentando los precios de forma abusiva. O por ejemplo, la japonesa Kobe Steel, fabricante de aceros y de cobres y de este tipo de materiales, usados principalmente en la industria aeronáutica, en los ferrocarriles, etc., que claro, ha podido crear muchos problemas graves, porque si la aleación de los productos no era la correcta, la duración o la firmeza o la sostenibilidad tampoco lo era. Por lo tanto, podían ocurrir muchos problemas importantes.
esto eran malas praxis, o sea, esto eran actividades que de antemano se sabían que no eran correctas. Pero además ha habido una serie de hechos que también han influido en la compliance y que no eran de la misma naturaleza, en el sentido de que no eran tan punitivos porque no se hacían voluntariamente. Y eran una serie de hechos que afectan a los temas medioambientales. La primera referencia que tenemos, ya un poco lejana en el tiempo, es allá en los años 74, una pequeña empresa industrial en el norte de Italia, en Lombardía, fabricaba productos químicos bastante peligrosos, tuvo la mala suerte de tener un incendio. Ese incendio era una pequeña empresa, provocó pues, una salida masiva de gases al exterior y bueno, aparentemente pues, no se le dio demasiada importancia porque no murió nadie de entrada. Sí que quedó la tierra alrededor muy yerma, o sea, contaminada y por lo tanto no se podía utilizar, pero a los pocos años aumentó muchísimo la cifra de personas que sufrían cáncer en la zona, tanto que se la ha denominado la Hiroshima italiana, por los efectos tan perniciosos de aquel accidente, que no fue voluntario, pero ocasionó un gran desastre, en este caso, pues, humano, ¿no? Pocos años después, en la década de los 80, ¿sí? Pues, bueno, hubo casos como el de Bhopal, o después Exxon Valdez en las costas de Alaska o en nuestras costas el Prestige, que hicieron que el compliance incorporara también elementos de medio ambiente. Hoy día podemos decir que las empresas que utilizan estos, digamos, servicios de compliance pueden tener buen éxito en el mercado porque su imagen, su reputación es mucho más sólida, los inversores acuden a ellas por confianza, los clientes están contentos también, son más fieles y aparentemente podríamos decir que si se es capaz de incorporar en el ADN de la empresa esta práctica, todo tendrá que ir mejor. Y aquí terminaba mi exposición, pero necesito un minuto para añadir algo más que es un poco doloroso. Y me vuelvo otra vez a aquella ley que había dicho del año 77, porque una de las primeras cosas que hizo Donald Trump cuando entró como presidente fue suspender esa ley. Consecuencia, el exgobernador de Illinois, que estaba en cárcel por corrupción, salió. Y el alcalde de Nueva York, que estaba imputado por temas de sobornos en Turquía, se le acabó el problema. Ahí lo dejo. Con la intención de que sigamos despertando hambre de lectura del libro, Jordi Martí, cuando quieras nos expones. Bueno, pues muchas gracias a todos por la asistencia, al presidente por invitarnos. Una buena noticia, señor presidente, celebrando Cervantes, 23 de abril, 1616, es cuando nos dejó. Ayer se presentó en el Valle de Arán la traducción del Quijote al aranés. Ya la he solicitado, pero del Valle de Arán aquí no ha llegado. Pero llegará, ¿de acuerdo? Mi artículo en el libro de Retos Vitales 2025 es un tanto especial porque habla sobre la seguridad energética, ¿no? Los problemas de defensa en la Unión Europea y la seguridad energética. El artículo lo hice de acuerdo con los parámetros de la Academia, pero ocurrió algo que no tuve tiempo de incluir en el artículo y que creo que es importante explicar hoy. Donald Trump, al que ya nos hemos referido cada uno de los ponentes, salió elegido presidente el primer martes del mes de noviembre de 2024. Al cabo de 15 días, más o menos, cuando ya nadie dudaba de que era el auténtico elegido, Rusia lanzó un misil hipersónico sobre una población muy rara de Ucrania, ¿no? Un misil hipersónico, bueno, pues en nuestro entorno no es nada conocido.
Los rusos sí que tienen entre ellos comentarios y tertulias sobre tipos de armas, pero nosotros los europeos difícilmente discutimos sobre qué armas han salido últimas o cuáles son las implicaciones de una determinada tecnología en el ámbito armamentístico. Un misil hipersónico quiere decir que supera la velocidad del sonido no una vez, ni dos, sino 3, 4, 5 o, en este caso, los rusos decían que 10.000 kilómetros por hora. De los presentes, supongo que alguno habrá superado la velocidad del sonido, si subió en el Concorde, ¿no? O ha tenido alguna otra experiencia, ¿no? Jaume Llopis tiene el diploma de haber superado la velocidad del sonido. Los demás no tenemos esta experiencia, ¿no? ¿Por qué explico esto? Porque ese misil es una de las cartas que Donald Trump le dijo a Zelensky que no tenía, ¿no? Y ese misil es una carta ganadora. A 10.000 kilómetros, quizá no, a 5.000 kilómetros, un pepinazo, ¿no? Que cae preciso, en un lugar muy preciso, que era una fábrica de cohetes, los provenientes de los planos que los soviéticos consiguieron en Alemania sobre las V2. Se desarrolló en Ucrania, es una fábrica diseñada por los técnicos de desarrollo espacial posterior de la Unión Soviética, y tenía varios sótanos, todos blindados, ¿no? Con hormigón, etcétera, etcétera. Pues bien, cuando una masa como ese cohete cae sobre esa zona que conocían perfectamente los rusos porque la habían construido sus antecesores soviéticos, llega a una temperatura de 4.000 grados centígrados. Y el hormigón se funde a unos 400 grados, 500 grados centígrados. De manera que fundieron toda la fábrica que había construido Stalin. Y esa es la noticia que hemos de entender. No era una arma nuclear. Por tanto, todo el arsenal nuclear de la Unión Europea, que está en Francia, los ingleses, los británicos, tienen arsenal nuclear, pero ya no están dentro de la Unión Europea. Si añadimos pues, todo ese grupo británico y francés, es un arsenal para responder a un ataque nuclear. Y Rusia en estos momentos puede generar el mismo efecto de una bomba nuclear, es decir, un calor enorme que deshace todo lo que hay a su alrededor, sin lanzar un arma nuclear. Lo cual deja obsoleto todo el desarrollo armamentístico nuclear que hemos visto en los últimos años. Y de ahí que últimamente hayamos visto una reunión rarísima entre Irán y una serie de señores que estaban peleados hasta el momento, porque ahora el desarrollo nuclear de Irán ya no es un problema. ¿Qué significa esto? Pues que hemos de entender lo que fue el inicio de la Unión Europea, ¿no? La confederación, la comisión, ¿no?, económica del carbón y del acero, confederar las empresas alemanas, las empresas holandesas, las empresas belgas, las empresas francesas, para que pusiesen en común sus materias primas y su tecnología para fabricar lo que era la base energética del momento. Después, Europa, España en primer lugar, hizo un gran acuerdo de seguridad energética que significa buscar la paz entre los países, que es el desarrollo de los gasoductos con Argelia. Con Marruecos hay un gasoducto, pero todo esto saltó por los aires, igual que el gasoducto que va de Rusia a Alemania. Esas acciones generadas durante un gobierno demócrata en el Capitolio, en la Casa Blanca, eso genera inseguridad para todos. Por tanto, estamos en un nuevo ciclo, no solo por los aranceles, sino porque realmente las soluciones armamentísticas que se habían desarrollado a partir de 1945, hoy se han de replantear todas. Y nada más, muchas gracias. José Ramón Calvo, que como todos ustedes conocen, es vicepresidente de la Academia de Ciencia, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote. Tienes la palabra. Bueno, gracias
obviamente por la invitación. Y hay dos cosas. Una, yo no hablé de Trump, con lo cual es la primera. Y la segunda, tampoco escribí nada en el libro y dirán, no sé qué pinta aquí. Pues lo que yo hice fue proponerle a algunos de nuestros premios Nobel que contestaran una serie de preguntas que yo les hacía por escrito, y sobre esas preguntas yo lo que generé fue un documento que es el que se publica aquí como una especie de apéndice en el libro, que es la opinión que ellos tienen sobre temas globales. Algunos fueron más explícitos que otros, otros fueron muy escuetos, pero a partir de ahí se generó un documento que creo que resulta interesante. De hecho, los premios Nobel que participaron, si yo no recuerdo mal, fueron Sheldon Glashow, que es el premio Nobel de Física del año 1979, que fue premio Nobel por la teoría electrodébil, que este señor pues, podrá explicar infinitamente mejor que yo, que es la unión de dos teorías, la electromagnética y la teoría de débil, ¿era? Algo así, pero en fin. Y entonces, pero fundamentalmente se le considera uno de los grandes físicos vivos que aún nos queda. Tiene 90 y tantos años, sigue especialmente activo. Debo decirles de él que yo viví en su casa algún tiempo y él se preparaba una clase que se llamaba Física para no físicos. Era una clase que daba todos los lunes y el domingo se la preparaba leyendo el periódico y recortando noticias que le parecían curiosas para generarlas al día siguiente, y sobre eso configuraba la clase. Eso lo viví en primera persona. Le pedí que contestara una serie de preguntas que en el libro se contienen y que son francamente curiosas. Luego, la otra persona a la que le pedí ayuda fue a Aaron Chekanover. Aaron Chekanover es un premio Nobel de Israel, que fue premio Nobel de Química en el 2004. Él es médico cirujano, pero la razón por la que le dieron el premio Nobel tenía que ver con el descubrimiento de un mecanismo que se llama el mecanismo de las ubiquitinas. El mecanismo de las ubiquitinas es básicamente, y por decirlo de una forma fácil, el mecanismo que utiliza el organismo para limpiar aquello que le sobra, en este caso las proteínas que están mal. Lo que hacen las ubiquitinas es marcarlas y así el sistema, un sistema que en el organismo sabe que las tiene que eliminar. Entonces ese fue, Aaron Chekanover es una persona extraordinariamente activa, ha participado con nosotros en numerosos eventos, es académico, aparte de académico nuestro como todos ellos, pero de la Academia Pontificia de Ciencias. Estuvo con nosotros en el evento que hicimos allí en la Academia Pontificia, y es de esas personas que a mí me encantaría que algún día pudiera venir a esta isla y hablar para nosotros, porque además es un excelente comunicador. El tercero fue Richard Roberts. Richard Roberts fue premio Nobel cuando era muy joven, no tenía 40 años cuando le dieron el premio Nobel, en 1992. Él descubrió la existencia de unas partes de la célula que son los intrones y los exones, que lo que hacían con esas partículas era básicamente demostrar que cuando uno tenía una molécula de ARN se podía dividir y se podía utilizar para que una misma, digamos, molécula generara diferentes proteínas, por decirlo de alguna manera, cambiando simplemente los genes, lo cual después pues, ha sido una de las bases fundamentales de la ingeniería genética. Rich Roberts hoy no se dedica, sigue estando dedicado a todo este tipo de cosas, pero se ha hecho muy notorio por su pelea contra Greenpeace, porque Greenpeace se opuso a los organismos genéticamente modificados y eso conducía al hambre a un montón de personas que estaban en el sudeste asiático, ya que había un tipo de arroz que es el arroz dorado, que es un arroz genéticamente modificado para que no tenga plagas y por tanto pueda ser utilizado sin pérdida de la masa de producción, y Greenpeace, por una serie de razones que no vienen al caso, pues se opuso a eso, y entonces él ha convertido la obsesión de su vida desde entonces en luchar para que se sepa desde el punto de vista científico cuáles son las ventajas de los organismos genéticamente modificados. Y el último de las personas con las que estuvimos, digamos, en contacto fue Erwin Neher, que era premio Nobel de Medicina. Él es biofísico, y él demostró que las células entre ellas se comunican a través de una especie de canales. Hay una especie de lenguaje intercelular, y él demostró que esos canales existían y cómo se podían medir. Entonces esa es otra aportación interesante, y ellos fueron las personas que entrevistamos para este libro, y que aquellos que lo lean pues creo que tendrán cumplida cuenta de lo que allí se dijo. Así que espero haber cumplido el tiempo y el encargo hecho de esta manera, así que gracias.
algo que no se ha dicho, aparte de que todos han citado de una manera u otra a Trump, es que sus discursos o sus escritos le fueron impuestos. Yo sí digo que a mí se me mandó tarea. Y entonces no tenía que hablar de Trump, sino en todo caso de Francisco y las grandes personalidades de las religiones en un sitio y en otro, ¿no? Y el título que me puso fue El diálogo interreligioso y la secularización en Europa. Bueno, pues ciertamente yo lo dejo aquí, no quería negarme a decir algo, pero digamos que hoy, en homenaje a Francisco, el Papa que nos ha dejado, pues de hecho puede decir que ha sido el único que ha intentado un acercamiento interreligioso, pero ciertamente no ha logrado lo que algunos, más o menos ilusos, más o menos esperanzados, pudieran haber querido. Se ponen entre datos fundamentales que han pasado los 500 años del cisma, vamos a llamarle protestante, cisma de Occidente que dicen otros, sin pena ni gloria, y que tenemos el horizonte dentro del mundo interreligioso occidental. Tenemos el horizonte del 2054, los 1000 años del cisma de Oriente que llamamos nosotros, Iglesia Ortodoxa, de Occidente que llaman los ortodoxos, ¿no? Pues una parte de ver esta cuestión, su proyección hacia el futuro, y sobre todo en la que más interés pusimos es en hacer un estudio sociológico sobre el proceso de secularización en Europa y en concreto en España, ¿verdad? Obedecí. Muy bien. Bueno, pues entonces liberamos a nuestro presidente, que ya ha hecho la introducción, puesto que ahora su discurso, como nos ha dicho, va a tener relación con su trabajo en Retos Vitales 2025.